Minutos después del mediodía del viernes 29 de noviembre de 2013, a las 12:19 horas para ser exactos, la televisión pública valenciana se fue a negro, es decir, cesó de emitir. El anunciado apagón tras 24 años de historia se produjo con la presencia de la Policía Autonómica y entre los gritos de Radio Televisión Valenciana no es tanca, això és un cop d'estat, no teniu vergonya, de los trabajadores dirigidos al gobierno popular que dirigía Alberto Fabra. La muerte de Radio Televisión Valenciana se transmitió en directo hasta el último minuto. Vicente Climent fue el último jefe de informativos de la Radio Pública Valenciana y por tanto vivió en directo aquellos días entre la incredulidad y la indignación y el enfado monumental de los 1.700 trabajadores del ente público. Buenos días de nuevo, Vicente. Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu invitación. Me encanta haberte citado aquí, ya no es la primera vez que vienes, porque además tienes muchas cosas que contarnos. Tus experiencias de aquellos últimos días las acabas de plasmar en este libro que has titulado Los últimos días de la primera radiotelevisión valenciana. Pronto se cumplirán 3 años de aquel fatídico día. ¿Qué te viene a la memoria ahora? Tantas cosas, ¿sabes? Ha sido un ejercicio de introspección, de catarsis, de recuerdo, de memoria, el hecho de escribir este libro, que ha sido un libro proceloso, no se hace en 2 días. Son 200 y pico páginas. ¿Tirando de memoria? ¿O tirando también de notas, y no sería imposible. Mi memoria no llega... Ya sabes que dicen que es mejor tener un lápiz corto que una memoria larga. Pues yo soy de esos, y cuando veo algo que me llama la atención procuro apuntarlo por lo que pueda pasar después. Y lo que pudo pasar después es eso, que me propuse contar la historia de cómo habíamos vivido desde dentro, especialmente los trabajadores de la radio, porque de la tele sabemos lo de Paco Telefunken, que fue la policía, que intentaron cortar, que luego no pudieron, que al final sí lo consiguieron. Además que se televisó. Exacto, eso es casi de dominio público. Pero cómo se vivió en la radio, sin dejar de lado lo que pasaba con nuestra hermana mayor, pero cómo se vivió en la radio todo ese proceso, que son básicamente 3 semanas. La semana del anuncio del cierre, cuando Fabra dice que va a haber cierre porque el ERE lo habían declarado nulo, y no podíamos, decía él, no podíamos asumir tantos trabajadores en una radio y televisión valenciana a costa de cerrar hospitales y escuelas, cosa que nunca sucedió, pero en fin, es el argumento que él usó en ese momento. Una segunda semana que era la de la organización de la resistencia, por decirlo de alguna manera, de los trabajadores y de la sociedad valenciana, o parte de la sociedad valenciana, y una tercera que es la semana en la que ya se produce el cierre, que es un cierre escalonado, no es todo a la vez. Está la radio por un lado, está el segundo canal de la radio, Sí Radio se llamaba entonces, No Sí Radio, en otro momento determinado, la tele, en fin, fue un proceso complicado, doloroso, intenso, que me he propuesto reflejar en las páginas de este libro, contando cómo trabajamos los que estábamos allí en la radio, cómo hicimos gala de una profesionalidad, mis compañeros especialmente, quiero dejarme yo un poco al margen, hicieron gala de una profesionalidad extraordinaria, la inmensa mayoría de todos ellos, a pesar de lo difícil que era mantener la serenidad durante todo ese tiempo. Ese es el núcleo central del argumento del libro. Lo que pasa es que también lo contextualizo y lo objetivizo lo más que puedo. Hay muchísimas citas de referencias en periódicos y en otros medios de comunicación para avalar cada una de las cosas que yo voy recordando en este libro. Y hay algunas reflexiones también sobre cómo era la vida interna en la radio y en la tele previamente a todo este procedimiento, cuáles eran los vicios que arrastrábamos y cómo de alguna manera eso también pudo influir en el desenlace fatal. Lo que sí está claro es nada que... menos. Nada menos, sí. Lo que está claro es que nos llenó a todos de estupefacción, es decir, nadie se lo creía. ¿Vosotros creísteis que en el último momento se impondría la cordura o estabais convencidos ya de que ese minuto cero iba a llegar? Mira, yo hice una cosa que no había hecho nunca nadie, creo, en la Radio Televisión Valenciana, que es salir, abrir el micro y pedirle al presidente de la Generalitat que reconsiderara una decisión. Y lo hice 2 veces. Yo era el jefe de informativos en ese momento. Además, era un momento en que la radio y la televisión estaban medio descabezadas, porque había dimitido Rosa Vidal, la directora general, y con ella el primer escalón de técnico de jefes, los jefes de la radio y de la tele, y en la radio nos habíamos quedado los jefes de sección. No había director, o subdirectora en este caso. Nos habíamos quedado el jefe de deportes, el de informativos y el de programas. Bueno, pues yo como jefe de informativos abrí el micrófono, le pedí a Majo Castillo por la mañana tempranito, a las 8 de la mañana, déjame un par de minutos, y le pedí a Alberto Fabra que reconsiderara su decisión, y luego lo volví a hacer en otro momento del día.
Yo no esperaba... A ver, esperaba y no esperaba. Ni Nadie tú, se ni tú, esperaba, ni nadie, ¿no? nadie se esperaba el cierre, y de hecho hay sindicalistas que tuitearon que ni Ni de de coña, sí. ni de coña el PP cierra esto. Pues mira, lo cerraron. Pero yo sí sospeché algo cuando vi que viernes tras viernes el portavoz del Consell, que era el vicepresidente José Ciscar, preguntado por cuál sería la solución que adoptaría el Consell si finalmente los tribunales declaraban nulo el ERE y tocaba reintegrar a toda la plantilla, yo vi que no descartaba ninguna opción. Él decía, no descartamos ninguna opción. Y una de ellas era la del cierre. Nadie quería creerlo, pero ¿qué quieres que te diga? Es fácil decirlo ahora a posteriori, pero yo tenía la mosca detrás de la oreja cuando oía a Ciscar viernes tras viernes decir no descartamos nada. Y llega un día que va y se anula el ERE. Sí. ¿no? Y entonces... Y luego dicen, pues ala, los 1.200 que han salido del ERE vuelven otra vez. Se les reintegran sus puestos de trabajo. Eso no llegó a suceder nunca porque el Consell lo que decidió es mandarnos a todos de vacaciones en el momento en que se produjo el cierre. Bueno, primero a estos que tenían que reintegrar los mandaron de vacaciones. Y seguimos trabajando los que seguíamos ahí, los que habíamos sobrevivido al ERE, hasta el ERE de extinción, que es el segundo ERE, que es cuando ya se cierra la empresa y nos vamos todos, en principio, de vacaciones. Ya no solamente los 1.200, o sea, los que habían salido, los 1.200 que habían salido, sino también los que nos habíamos quedado, nos vamos todos de vacaciones, pasa un tiempo hasta que finalmente se liquida las relaciones laborales con todos nosotros. El argumento de que es preferible cerrar una televisión con 1.700 puestos de trabajo a cerrar hospitales y colegios da la impresión de que en determinados ambientes cuajó, porque no hubo tampoco un gran revuelo. Hombre, hubo dos mantras que fueron muy utilizados por el gobierno de Alberto Fabra. Uno ese, que entre cerrar hospitales y colegios y cerrar Radio Televisión Valenciana, pues cerraba esta última. Yo no creo que fuera necesario hacer o una cosa o la otra. Creo que, bien estudiados los asuntos, se podían compatibilizar perfectamente los colegios, los hospitales y la Radio Televisión Valenciana. Y el segundo mantra fue aquel de que en Radio Televisión Valenciana trabajaba más gente que en Antena 3, Telecinco y todas las demás juntas. Sí. Bueno, vamos a ver. Tú te vas a la cafetería de Antena 3 o a la cafetería de Telecinco y encuentras tanta gente como en la cafetería de Canal Nou. En este caso sí hablo de la tele en concreto. ¿Por qué? Porque están los que están en plantilla más todos los que están externalizados trabajando para productoras. Entonces, si sumas todo eso, naturalmente que no es más grande Canal Nou que Telecinco, Antena 3 y mucho menos que la suma de ambas. Pero en fin, dicho así, pues parecía que aquí... Otra cosa es que éramos muchos en Radio Televisión Valenciana, o sea, hasta 1.700. Pues ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a eso? Sinceramente, es decir, pues mira, 600 de Lerma, 600 de Zaplana y 600 de Camps. Esto suma 1.800, las cifras bailan entre 1.600 y 1.800, ha habido picos, ha habido valles, pero vamos, 1.800, eso, 600 de cada uno. Joder. 600 de cada uno es una manera muy coloquial de decirlo. No es que fueran estos 600 amigos de Lerman y 600 amigos de... Está entendido. En las épocas de cada uno de ellos... Pero cada uno puso... En la siguiente época se duplicó el personal. Con la intención que fuera, pues iban poniendo más trabajadores. Llegó la crisis, no había dinero, no había forma. ¿Tú qué solución crees que podría habérsele dado a esto? Pues es muy difícil. No tú, en general los trabajadores. Es muy difícil de saber. ¿Por qué cerró Radio Televisión Valenciana? Hay un capítulo en el libro en el que especulo sobre las razones por las que se cerró. Yo creo, aunque hay muchas opiniones, muchas versiones y en fin, criterios para todos los gustos, yo creo que al final la piedra de toque para que el ERE fuera declarado nulo y por tanto al final, en interpretación de Alberto Fabra, hubiera que cerrar Radio Televisión Valenciana, fue el hecho de que se calculó mal el primer ERE. La empresa y los que asesoraran a la empresa que hizo el primer ERE, el que dijo sobran 1.200, con 600 podemos funcionar perfectamente, no calcularon bien el número de técnicos que tenía que tener la radio y la televisión. Entonces, la salida de esas 1.200 personas fue escalonada, no fue toda de golpe, fue a lo largo de varios meses. Cuando salen los últimos, o cuando van a salir los últimos, Rosa Vidal se da cuenta de que con los técnicos que van a quedar cuando acabe el verano no podemos empezar la nueva temporada. Es que no hay técnicos suficientes. Y entonces decide repescar a 186. Y ahí pero claro,
los repesca de los que quedaban, no de los que ya se habían ido, o no de los técnicos que había al principio del ERE, sino de los que quedaban al final del ERE. Claro. Ese yo creo que es el argumento principal, y si la sentencia habla de muchas cosas, pero pone el acento en esta, ese creo que fue la clave para que el juez al final decretara la nulidad del ERE y tuviéramos todo este lío. Bueno, en los últimos días... También hubo un lío previo, porque la propia ejecución del primer ERE y selección de persona pues también fue polémica, como todo el mundo sabe. No, pues la polémica acompañó a Carnot toda la vida, y especialmente en los últimos años. También en el terreno político e informativo. Ahora hablaremos de eso. Los últimos días de la primera radiotelevisión valenciana, tú te has apresurado a afirmar que no es un libro político, sino un trabajo periodístico contado en primera persona que tú viviste. Hasta ahora ha habido varios libros. ¿Qué interés tiene hoy este relato? Hombre, desgraciadamente se va a poner muy de moda, se está poniendo ya muy de moda en estos primeros días del verano la posible reapertura de la nueva Radiotelevisión Valenciana, de la segunda. En realidad sería la tercera, porque Radiotelevisión Valenciana ha habido Ente, ha habido SAU, que es la época de Rosa Vidal, y ahora pues lo que tenga que venir. Dicen que corporación de medios. Pues corporación de medios. Se va a poner muy de moda de nuevo el tema de Radio Televisión Valenciana. No he buscado exactamente hacer coincidir la salida del libro con este periodo histórico. Ha sido un poco fruto de la casualidad, pues porque los trámites para sacar el libro pues conllevan un cierto tiempo, en fin, una serie de vicisitudes que darían para hacer un segundo libro. El caso es que sale más o menos a la par con este renovado interés por qué va a pasar con la nueva Radiotelevisión Valenciana. Ese sería un motivo de vigencia o de interés para la salida de este libro. Aparte, yo creo que no se han explicado algunas cosas. De Radiotelevisión Valenciana podríamos hacer una enciclopedia, porque si 200 páginas... Si son necesarias 200 páginas para hablar de los últimos días, pues imagínate para hablar de 24 años. Yo no puedo pretender hacer eso hoy por hoy, no sé si en un futuro, pero yo no tengo capacidad, ni tiempo, ni nada para abarcar la historia de Radio Televisión Valenciana, que es muy compleja, como todo el mundo sabe. Lo que hago es centrarme en ese tramo final, explicar las cosas que vivimos allí, cómo narrarlo de una forma casi cinematográfica. Ha salido así, en primera persona, contando lo que hice y lo que hicieron las personas que estaban conmigo, cómo discutíamos qué hacer al día siguiente, cómo abordar este asunto, cómo respondemos ante esta novedad en el proceso de nuestro cierre, todo ese tipo de cosas aderezadas con las pasiones y los temores de los profesionales que sabían que se iban a la calle. Que se quedaban sin trabajo, claro. Y además con difícil recolocación. Porque claro, tú puedes recolocar a 1, a 2, a 3, pero a 1.700... ¿Qué ha sido de la mayoría? Sin entrar en detalles. Pues la mayoría está viendo con cierto grado de desesperación cómo se le acaba el paro ahora, en este verano. La inmensa mayoría de los trabajadores, un 80 y tantos % calculó alguien, ven cómo se les acaba el paro ahora. Hay otros que se han dedicado a otras cosas. Algunos han emigrado a Madrid, ¿no? Algunos han conseguido algo de ocupación. De lo suyo, pero muchos de ellos provisional. Y luego hay gente, también lo cuento en el libro, hay por ejemplo un compañero técnico que además es psicólogo y ha abierto un despacho de aromaterapia y cosas de estas, en fin, psicología a base de flores y en fin, cosas curiosas. Hay para todos. Algunos se han dedicado a la hostelería. Sí, y muchos están haciendo ahora las oposiciones para profesor. Para enseñanza. Hay una frase en la que tú expones tu esperanza de que los primeros días de la nueva no se parezcan a los últimos días, los últimos de la primera. Es que fue una tortura. Y cuando digo los últimos días, no estoy diciendo los 3 últimos días o los 4 últimos días, no, estoy hablando de varios meses, varios meses, porque aparte de esas 3 semanas clave, pues hay momentos. Mira, por ejemplo, cuando conocimos los nombres de los afectados del primer ERE. Del segundo lo fuimos todos, pero del primero no, ese fue selectivo. Lo hicieron por partes. Primero la radio, luego la tele, luego el ente, y luego los servicios generales, y luego la tele. Bueno, la radio fue la primera, y fue el 18 de diciembre del 12. O sea, casi un año antes, 11 meses antes del cierre. Ese día dijeron, a partir de las 9 os irán llegando a los trabajadores, a cada uno de los trabajadores, el correo electrónico en el que os dirán si os quedáis u os vais. Qué tortura, ¿no? Eso dijeron a las 9 de la mañana, a las 10 no habían empezado.
y acabaron a las 8 de la tarde. Y ojo, los correos llegaban a tu correo que estaba, supongo, ¿no?, en un ordenador determinado de una mesa determinada de la radio, que compartimos varias personas, con lo cual tú no sabías exactamente a qué hora te iba a llegar tu correo. Estabas constantemente abriendo y cerrando para dejar a otro compañero que usaba el mismo ordenador abrir y cerrar el suyo. Y hasta un tercero que abría y cerraba también el suyo. O sea, 3 personas pendientes de abrir y cerrar sus correos en el mismo ordenador para saber si se quedaban o se iban, y sin saber a qué hora les iba a llegar ese correo. Y cuando uno me metí a hacer un programa, a las 7 de la tarde. Hice yo un informativo que tenía entonces encargado a las 7 de la tarde, sin saber si me quedaba o me iba, porque no me había llegado el correo. Llegó a las 7 y pocos minutos, pero yo no pude verlo hasta las 8, que terminé ese informativo. Un informativo en el que despedía a una compañera que sí sabía que se iba. ¿Qué hacía? Eso te iba a preguntar. Imagínate. Uno entraba en el correo, los demás estaban mirándole los ojos a ver qué decía, ¿no? Era patético aquello. Sí. O sea, yo llegué a mediodía, porque hasta tenía turno de tarde, llegué a mediodía, por la mañana estuve desde casa intentando saber a ver si me podía enterar de cosas, tal, pero hasta mediodía no llegué. Y cuando llegué a mediodía, las caras de la gente eran, de verdad, desoladoras. Y que aún continuáramos trabajando ese día, porque los programas siguieron saliendo. Pues hombre, tenía un cierto mérito. Y yo ya sé que no somos los únicos que hemos padecido un ERE, que no somos los únicos que hemos padecido la crisis, que hay muchos trabajadores de muchos sectores que la han padecido, ya lo sé, y para todos ellos es un drama verse en una situación así. Pero cuando el drama encima es colectivo con 1.700 personas, es como que aquello, aparte de la seña de identidad, de lo importante que es para los valencianos Radio Televisión Valenciana y todo esto, pero es un colectivo muy grande y es como que se potencia ese sentimiento de duelo por el hecho de tener a otros compañeros al lado, a tantos compañeros que están pasando por lo mismo. Vicente, tú como jefe de informativos, tú puedes responder a esta pregunta que te voy a hacer. Cuando se habla de manipulación, de injerencia de los políticos, sobre todo en las altas esferas regionales, en los informativos, en el tratamiento de la noticia, ¿qué hay de cierto en todo esto? Yo tuve la suerte de ser jefe de informativo, la suerte, bueno, también me lo busqué porque tú estuviste muchos años allí, pero de jefe de informativos sí, pero de jefe de informativos solo estuve los últimos meses, los meses de Rosa Vidal, que era cuando ya aquello iba a cambiar, cuando estábamos empezando una apertura, había más libertad, se podían decir las cosas mejor, con más contraste. A eso nos dedicamos y, de hecho, el último EGM, que salió pocos días antes del cierre, nos dio la razón y subió notablemente la audiencia. Bueno, es un dato, el EGM ya sabemos que le tenemos que dar el valor que cada uno quiera. Pero, en fin, es un dato. Y lo cierto es que estábamos haciendo las cosas de otra manera y empezábamos a ver la luz. Yo fui jefe de informativos en ese momento y no en otros, en donde las cosas fueron bastante peores, bastante más complicadas. A mí nadie me llamó en estos meses que yo estuve de jefe de informativos para darme ninguna directriz. Nadie me llamó para decirme nada de todo eso. En ningún momento. En ningún momento. Y trabajamos con normalidad y además la gente, la redacción... Pero te consta que sí hubo Sí, claro que sí. Fíjate, yo te voy a contar o era una especie de autocensura que También había. O sea que la responsabilidad ahí era siempre piramidal, por supuesto. Pero yo te voy a contar un detalle, fíjate, porque muchas veces pensamos en la manipulación política, que la había. Pensamos también en las presiones políticas, que yo lo he definido como 2 placas tectónicas. Había presiones políticas de fuera y de dentro. De fuera y de dentro, porque dentro también chocar en continuo. Había mucha gente militante, vamos a decirlo así, de uno y de otro color político. Claro. No era uniforme la redacción, ni muchísimo menos. Entonces esas placas tectónicas chocaban y a veces hacían muy difícil trabajar. Pero fíjate, con todo, las presiones y la manipulación y todo esto no siempre eran aviesas, a veces eran tontas. Yo te pongo un ejemplo que no viví en primera persona, pero sí tengo referencias, vamos. Yo entonces trabajaba en la COPE de Alicante hace ya un montón de años y tocaba colocación de la primera piedra de Terra Mítica. Entonces fletan autobuses para los periodistas de Valencia, de Alicante, vamos allí, nos invitan a presenciar el acto de colocación de la primera piedra. Ponen la primera piedra y acto seguido alguien de la Generalitat dice: Terra Mítica ya es una realidad.
Y alguien de Radio Televisión Valenciana compra el mensaje y lo dice. Dice, Terra Mítica es una realidad. Y pues que una piedra ahí. Claro, yo pregunto, ¿y dónde saco el ticket para tirarme de la piedra esta abajo? Sí. Porque, por eso te digo, dice, manipulación, sí, pero a veces tan tonta como eso. Claro, que no era una manipulación. ¿Y esto qué ganas? Que a lo mejor no venía impuesta, sino que era un poco seguir la corriente sí. que... Y que en cualquier caso eso no te reportaba nada. ¿Qué ganabas tú diciendo esa tontería? Vicente, hablas en tu libro de los últimos días de la primera televisión valenciana del futuro. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que puede pasar? Claro, creo que el lío sigue estando ahí. Era el Merdel hablando en plata. Sí, no, iba a continuar un tiempo. Ese era uno de los principales problemas para acabar el libro, que no sabía muy bien cómo acabar. Claro. Porque se supone que tú has de dejar ahí... Continuamente había novedades. Yo te puedo contar lo que creo que va a pasar, es mucho decir. A ver, ahora tenemos una serie de fechas más o menos fijas. El 20 de julio es la primera, que es cuando las Cortes Valencianas, o sea, de aquí a unos días, tienen que aprobar la nueva ley, la ley de recreación, en fin, no sé cómo le llaman exactamente, de la nueva Radio Televisión Valenciana. Para crear esa nueva Radio Televisión Valenciana yo veo dos problemas graves. Uno es el legal. Hay que revertir el cierre de la anterior, cosa que está en manos del PSOE con un recurso que puso ante el Constitucional. Es decir, una de dos, o se liquida la primera, la que había, y se empieza con otra nueva totalmente, sí. Porque todo lo que sea recoger... Claro, pero tú no vas a derruir el edificio de no, claro. No puedes tirar los equipos, muchos de ellos habrán quedado obsoletos porque la tecnología avanza muy rápida, pero hay muchas cosas que no puedes partir de cero. El tema legal. Hay pendiente, básicamente, por resumirlo mucho para no hacerlo complicado. Hay un recurso de la CGT al que se ha sumado después la UGT. Recuerdo que había 6 sindicatos en el comité de empresa. Estos dos tienen un recurso en la Audiencia Nacional contra el ERE de cierre, es decir, el segundo ERE de Radio Televisión Valenciana. Es decir, quieren que se declare nulo y que volvamos todos adentro. Esto, según prestigiosos juristas, tiene visos de salir. De salir adelante. Con lo cual, nos podríamos encontrar que para noviembre, que es cuando más o menos se calcula que puede decir la suya la Audiencia Nacional, volveríamos todos adentro. 1.700 personas. Sí, y volveríamos a empezar. ¿Y emitir? Bueno, si nos dan vacaciones, no. Habría que ver entonces qué se hace. O un nuevo ERE. ¿Cómo se podía hacer la cosa tan mal, Vicente? Pues mira. Esa es es un riesgo cierto. En la Generalitat, en el Consell, piensan que no tanto, porque hay un informe de la asesoría jurídica suya que dice que no, que ese riesgo no lo ven claro. Estaría fundamentado sobre todo en una posible sucesión de empresas. Es decir, tú no puedes cerrar una empresa para crear otra exactamente igual. Porque todo dice, claro, ¿qué le has hecho para tirar a los trabajadores y ahora tener las manos limpias y volver a empezar? Lo harían así de veces. Claro. Hay también una cláusula en el ERE de rescisión, el ERE final, hay una cláusula por la cual se supone que los extrabajadores tienen que tener preferencia. Y ese es el segundo grave problema. ¿Qué hacer con los extrabajadores? Hoy hay alguna novedad, he leído a Julia Ruiz en el diario Levante. Parece que va a haber algún tipo de entente entre Ciudadanos, PSOE y Compromís para que no cuente la experiencia, sí, pero para que no tengan preferencia los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana a la hora de conformar la nueva plantilla. Con esto hay lío, porque además hay encono personal, sí, entre algunos miembros del antiguo comité de empresa y algunos miembros del Consell, con lo cual pues vamos a ver cómo termina todo esto. Lo más probable es que si la empresa sale adelante, si no hay sucesión de empresas, si no hay nueva nulidad de ERE, pues al final acabe habiendo algún tipo de prueba de selección para el personal, al que lógicamente podría concurrir todo el mundo, pero probablemente sin más mérito que el de tener cierta experiencia o bien en la empresa o bien en el sector en general. Y no creo que haya mucho más. Claro, los que tienen la oposición ganada, de los extrabajadores hay con oposición ganada y sin oposición ganada. Sí. Los de la oposición ganada, lógicamente, trinan. Claro. Porque dicen, vamos a ver, ahora 30 años después tengo yo que volver a examinarme del Estatuto de Autonomía y de no sé qué. A ver, el Estatuto de Autonomía ha cambiado en 30 años. No, pero vaya. Lo que representa una oposición para entrar en un ente público. Exacto. Ahora, tampoco
Y tengo muchos amigos que tienen la oposición ganada, muchos excompañeros amigos. Pero tampoco esto consiste en hacer una televisión de manguitos y viseras, por decirlo de una manera gráfica. Hay que buscar el talento con oposición, sin oposición o como sea, hay que buscar el talento y conseguir que esta televisión sea plural, sea de todos, sea querida y sentida por todos y no solamente a la hora de ver si tengo que sacar el paraguas o no porque va a llover o no. Que eso sí lo veía todo el mundo. Y otra cosa, Radio Televisión Valenciana no son solo los informativos. Evidentemente. Que está la Arquería Blanca, claro que sí, de nuestro amigo Paco Grau, que está Lorache, hay una Sport. Y tendrá que tener una buena. Bueno, estamos, yo creo que sí que hay ilusión por volver a tener una televisión valenciana acomodada a nuestras, más que a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades. A las dos cosas. A las dos cosas. Habrá que redefinir, o sea, ya probablemente no podamos mandar corresponsales a Irak. Probablemente, que en un tiempo sí se hizo y además con notable éxito porque los compañeros que cubrían ese tipo de informaciones son buenísimos, sí. Y han hecho grandes reportajes, etc. Pero probablemente la nueva Radio y Televisión Valenciana se tenga que ceñir exclusivamente al ámbito valenciano y lógicamente a lo que diga Madrid y Bruselas, que tanto nos afecta a los valencianos, lo que se diga en esos dos foros. Y poco más. Bueno, esperaremos a ver qué ocurre hasta entonces. Vicente Climent, muchísimas gracias por venir aquí y ven cuando quieras. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, es un placer acompañarte.